Bien, les comentaba que vamos a comenzar con nuestro estudio del capítulo 7, verso por verso, desde el versículo 1. Y bueno, dice desde el versículo 1, después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Una vez más, recordemos que anteriormente el texto habla de la fiesta de la Pascua como la fiesta de los judíos, pero aquí es exactamente lo mismo. La razón por la que dice el texto así es porque para este entonces solamente el pueblo judío ya estaba guardando la fiesta, porque las tribus del norte, las otras tribus ya habían sido dispersadas por todo el mundo. De manera que hoy que nosotros nos encontramos en la dispersión del mundo y que estamos regresando al Padre a través de la observancia de la ley, celebramos todas estas fiestas de acuerdo a Levítico capítulo 23. En la medida en que, obviamente, en la medida en que nosotros podemos cumplirlas, porque uno de los requisitos más importantes de la fiesta era que se llevaba a cabo en el templo. Las fiestas anuales tienen que ver con la celebración en el templo, las ofrendas, los sacrificios, etcétera. Todo esto era muy importante. Ahora no hay templo y bueno, en la medida en la que nos es posible, cumplimos el mandamiento. Y en este caso, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que dura 7 días, inicia con un día de reposo y termina con un día de reposo. Y es importante, es interesante la palabra tabernáculo, que en el hebreo es la palabra, en el griego más bien la palabra es skenos, que significa literalmente choza o residencia temporal, pero también como una referencia al cuerpo humano, como morada del espíritu. Así es de que obviamente es importante entender todo el contexto de la fiesta. Verso 3 dice: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Aquí es muy importante, porque dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos eran judíos y no creían en él. Hemos estado viendo en los últimos capítulos de Génesis cómo es que los hermanos de José no creían en José, en sus sueños, lo rechazaron, lo repudiaron, después no le conocían, etc. Y aquí está algo, nos encontramos con que los hermanos de Yeshua, los hermanos físicos de Yeshua, o medios hermanos, mejor dicho, porque recordemos que Yeshua fue concebido por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No hubo intervención de hombre en la gestación y Miriam concibió del Espíritu Santo. Así es de que en ese sentido podremos decir que son medios hermanos en la carne. Y a pesar de esto, de que dijeron los hermanos de Yeshua esto, es interesante ver que Yeshua no se va a manifestar a todo el mundo. Dice aquí, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Sin embargo, no va a ser así. Yeshua se va a manifestar, pero a su pueblo, a los suyos. Y después le conocerá al mundo, pero en un encuentro primero, personal, íntimo, tendrá que ser con sus hermanos. En el caso de Judá, quienes reconocerán como el Mesías, y todo Israel. Pero estamos viendo que ellos no le creían. Entonces dice versículo 6, entonces Yeshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas.
subid vosotros, fíjate lo que les dice a sus hermanos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿De qué está hablando Yeshua aquí? Está hablando de que su tiempo no es cumplido. ¿En qué sentido siempre habló de cuando dijo mi tiempo aún no es cumplido? Y en otras ocasiones decía cuando se cumpla mi tiempo. Porque se refería a cuando él esté reinando. Antes, mi tiempo aún no es cumplido. Manifiéstate, mi tiempo aún no es cumplido. En un sentido profético, puede ser esto que acaba de decir, el tiempo de su reinado, el tiempo en que él se va a manifestar a todos. Pero en los evangelios, cuando Yeshua habla de este momento, habla del tiempo de su crucifixión, de la muerte y crucifixión del Señor. Y resurrección, el momento en que él resucita, es precisamente el principio, el anuncio profético de su reinado a través de la resurrección. Así es de que la fiesta de los tabernáculos, que es la última de las 7 fiestas anuales establecidas en la Torá, de acuerdo a la ley de Moisés, proféticamente hablando, recuerden, las 7 fiestas anuales, empezando con Pesaj, representan el panorama profético de redención, ¿sí?, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Y si esta es la última, significa que simbólicamente hablando, esta fiesta está representando un tiempo previo al reinado del Mesías. Por favor, un tiempo previo al reinado del Mesías. Así es de que la idea de esto es que nosotros entendamos poco a poco las fiestas del Eterno. Por ejemplo, estamos muy cerca de la celebración de la fiesta de la Pascua, que es la primera. Proféticamente hablando, esto dijo el profeta Jeremías que ya no se diría más viva el Señor que hizo subir a sus hijos de Egipto, a Israel de Egipto, sino viva el Señor que hace venir de todos lados a Israel. Así es de que es como un segundo éxodo, ya a partir del tiempo de Yeshua. Este segundo tiempo es como un segundo éxodo, tiene que ver precisamente con el momento en el que será establecido el reinado del Mesías. Así es de que la fiesta de los tabernáculos nos representa el inicio del reinado de Yeshua. Vamos a Levítico 23, a partir del versículo 33, dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes al Señor, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocaustos y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Físicamente hablando, estas son las cosas que ya no se pueden cumplir hoy en día, porque todo esto tenía que cumplirse en el templo. Verso 38, bueno, hasta ahí. Continúa la descripción de todas las fiestas. Y bueno, esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, por un lado es la séptima anual, pero por otro lado es la tercera, que de acuerdo al mandamiento de Levítico 16:16, fue establecida como una de las 3, la tercera, para que todo varón hebreo se presentara delante de Dios, es decir, ante el templo del Señor. Vamos a ir rápidamente a Deuteronomio 16. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón
tuyo, le está dando a Israel. 16. Deuteronomio 16, verso 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor, está hablando a Israel, tu Dios, en el lugar que Él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Qué lugar escogió? Jerusalén. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí fue establecido el templo. Dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés o Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, la tercera fiesta. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Así es de que es una de las 3 fiestas que se le llama solemnes. La solemnidad tiene que ver con un término hebreo relacionado con procesión. Así es de que por eso es la tercera. Tendrían que ir desde donde quiera que se encontraran de Israel hasta Jerusalén. De manera que al ser un mandamiento de la Torah, Yeshua no podía evadirlo, tenía que cumplirlo, es decir, tenía que ir a la fiesta. Sin embargo, lo curioso es que les dice a sus hermanos, no voy a la fiesta. Yo no subo todavía. Yo no subo aún a la fiesta. Y esto tiene un simbolismo impresionante. Así es de que es la razón por la que Yeshua sube, pero sube después. Proféticamente hablando, la fiesta de los tabernáculos entonces representa lo que en el hebreo se le llama el Olam Haba, ¿no? El reinado del Mesías, el inicio del reinado. Por ello resulta muy importante comprender la razón por la que Yeshua no podía manifestarse en su primera venida. Yeshua ya vino, resucitó y ascendió al Padre, pero no podía manifestarse como rey todavía. Y como se los expresó a sus hermanos, esa fue la expresión que le dijo a sus hermanos: yo no subo todavía, no es mi tiempo aún. Porque aún no era su tiempo, ya que siempre Yeshua dijo esto en referencia a su manifestación como el Hijo de Dios. Pero por otro lado, sus hermanos hablaban de que se manifestaría el Mesías reinante. Cuando Él les dice, manifiéstate, lo que sus hermanos le están diciendo es una referencia al Mesías reinante, al Mesías hijo de David. Es decir, manifiéstate y declara el reino. Es lo que le decían sus hermanos. Por eso Yeshua dijo, no es mi tiempo, aún. El Mesías que vendrá para reinar, refiriéndose al hijo de David. Pero ese tiempo aún no había llegado, sino que el tiempo de su primer venida sería el tiempo de lo que se le llama el Mesías sufriente, que fue profetizado por Isaías, capítulo 53. A partir del verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. De mi pueblo fue herido, perdón. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es la profecía relacionada con el sacrificio de Yeshua, el Mesías sufriente. Tendría que morir, de manera que en el contexto del Mesías
como el pueblo judío lo concebía, pues no era el tiempo. Simplemente no entendían esto, a pesar de que está profetizado, no les fue revelado al pueblo judío. De hecho, el pueblo judío hoy en día piensa que, o consideran, así se les ha enseñado, que esta profecía de Isaías es una referencia a Israel, pero es un error porque Israel sí pecó. No solamente la casa del norte, sino Judá también. Así es de que no aplica. Es en ese sentido que Yeshua dijo que no subía a la fiesta como una respuesta alegórica de que el tiempo del reinado del Mesías, como es representado por la fiesta de los tabernáculos, aún no había llegado. Por lo cual, en el simbolismo profético, el haberse quedado en Galilea, como ahorita nos lo dice el texto, que es conocida como Galilea de los Gentiles, es la confirmación de que Yeshua estaría en todos aquellos que habíamos perdido ya una identidad. Todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, esperando a nuestro buen pastor, a fin de que viniera por nosotros, y aún se encuentra reuniendo a su rebaño en la dispersión de las naciones. Entonces, Galilea, alegóricamente hablando, en ese momento de Yeshua, está representando a la dispersión. ¿Por qué Galilea de los gentiles? Bueno, lo hemos visto ya en otras ocasiones, porque es el lugar en donde estuvo asentadas las 10 tribus del norte, se corrompieron, pecaron contra Dios, transgredieron la Torá y por causa de su pecado fueron cautivos a las naciones del mundo, y Asiria, quien los conquistó, trajo a extranjeros para que habitaran en esa tierra del norte, y se mezclaron con los pocos que quedaron israelitas, de tal manera que se mezclaron y se olvidaron, se perdieron de su identidad. Y recordemos que la capital de ese reino del norte fue Samaria. De ahí los samaritanos, que no se llevan bien, no se tratan con el pueblo judío. Así es. Bien, así es de que una vez más, verso 8 dice: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Entonces fue después, fue como en secreto. Y bueno, leímos en renglones anteriores que ya procuraban matarle, pero la razón por la que se dice el texto que subió como en secreto es otra, y te voy a explicar por qué. Más adelante vamos a ver que estaba enseñando en el templo. Yeshua estaba enseñando en el templo. Entonces no fue porque no le prendieran. Él tenía el control en un momento dado para evitar que le prendieran, porque aún no era el momento en que fue arrestado. Él dispuso el tiempo preciso en que fue arrestado, fuera enjuiciado y crucificado. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta, subió Yeshua al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta, pero como en secreto. El hecho de que Yeshua haya subido a la mitad de la fiesta significa que Yeshua subió a la fiesta en los días intermedios. Acabamos de leer el mandamiento que son 7 días de la festividad. Eso significa que Yeshua subió en los días intermedios.
inicia con un día de reposo y termina con un día de reposo, pero los días intermedios son laborables. Y queda intermedio un Shabbat también. En ocasiones sí, exactamente así. En ocasiones sí, normalmente siempre hay un Shabbat semanal en medio de la fiesta. Así es de que hay 3 Shabbats, ¿no? 2 de la fiesta y 1 de la semana. Así es de que esto podría ser una representación simbólica de que Yeshua se encuentra oculto. Dice que subió como en secreto. No subió con sus hermanos, no subió con el pueblo judío, pero subió como en secreto. Esto podría representar que se encuentra oculto a la revelación del pueblo judío a la mitad de la fiesta. ¿Por qué a la mitad de la fiesta? Porque aún no concluye, es decir, la conclusión de la fiesta representa el inicio del reino milenial, del reino del Mesías. Pero a la mitad de la fiesta aún no. Pero a la mitad de la fiesta, el Mesías, que podría ser este tiempo, al pueblo judío no le es revelado aún el Hijo de Dios. Así es de que en ese sentido, el hecho de que Yeshua haya estado enseñando, pero en el templo de Jerusalén, significa que en donde está la enseñanza fiel del Mesías, cualquiera que enseñe, que hable la palabra de Yeshua, ahí está el Padre. Una vez más, tratemos de poner en nuestra mente el panorama histórico. Históricamente hablando, hablamos de que la mitad de la fiesta es este tiempo, a partir de que, después de que vino Yeshua. Es un tiempo en el que al pueblo judío no le es revelado aún el Hijo de Dios. Pero está enseñando. Ahí está su palabra, ahí está su testimonio, ahí están las palabras las enseñanzas de los discípulos. Así es de que a través de todo esto continúa enseñando. Y ya no hay templo en Jerusalén, pero de acuerdo a la profecía de Zacarías, el Señor no sería un pequeño santuario en el lugar de nuestra dispersión. Así es, Ezequiel, la profecía de Ezequiel capítulo 11. Así es de que nosotros en un momento dado podríamos considerar que si en tu casa, tú como padre o como madre, tomas tu Biblia y comienzas a hablarle a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, y eres fiel a la enseñanza, a la doctrina de Jesucristo, y no le andas fastidiando la vida a la familia con tradiciones judías, con rituales judíos, con cosas que no tienen nada que ver y que no van a entender, sino la cosa más simple y más sencilla, hablar la palabra de Dios. Créeme que se van a enamorar del Señor. Les va a gustar. Porque no eres tú, no vas a ser solamente tú, es el Señor mismo quien te va a respaldar. El templo de Jerusalén representó la presencia divina. Así es de que es muy importante que entendamos lo que estamos leyendo en el Evangelio. A la mitad de la fiesta, Yeshua subió al templo y enseñaba. ¿Ok? No significa que tú vas a ocupar el lugar del Señor, no. Pero el Señor va a respaldar tus palabras cuando hables sus palabras, cuando hables su enseñanza, su doctrina, la que es la doctrina de Moisés, pero bajo el filtro de Yeshua. Entonces es maravilloso cuando tú lo entiendes de esa manera, porque tienes paz. Tu casa, literalmente, puedes considerarla como un templo, como un pequeño santuario. ¿Por qué? Porque el Señor va a respaldar tus palabras. Y dice, verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Fíjate qué importante es
no perder de vista lo que estamos leyendo, porque hay personas, hay quienes dicen que Yeshua estudió en algunas de las escuelas clásicas del judaísmo. Hubo varias escuelas, pero hubo dos muy reconocidas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Sin embargo, y hay quienes dicen que Yeshua enseñaba conforme a la escuela de Hillel, que él, lo más seguro, como que casi se afirma, que estudió con Hillel en la casa de Hillel. El asunto es que aquí ellos mismos, el propio liderazgo, la gente que conocía las escrituras, se sorprendieron porque dicen literalmente: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Entonces es un error que pretendamos adjudicarle una capacidad natural que puede tener cualquier hombre de estudiar y aprender y ser muy inteligente, cualquiera, pero Yeshua sobrepasó en mucho esa capacidad de cualquier hombre natural. No es así. Quienes hablan de este tema, y digo, puede ser algo que simplemente lo escuches y lo consideres como que algo realmente fue así, sin poner mayor atención. Sin embargo, las personas que dicen o comentan esto, que están seguros que así fue, comparan a Yeshua con un rabino, un simple rabino. ¿Por qué? Porque se supone que un rabino es una persona sabia y que conoce las escrituras, etcétera, etcétera. Sin embargo, considerar así a Yeshua puede rayar en la blasfemia. Se están olvidando que estamos hablando del Dios que se hizo hombre. Y que su doctrina, él mismo lo dijo, mi doctrina no es mía, las palabras que yo les doy no son mías, sino del Padre que me las dio, para que yo se las diera. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahora bien, sí, ya sea de una o de otra escuela, de cualquiera, que quieras tú pensar en donde que estuvo Yeshua, según tomando clases en alguna yeshiva, ¿cómo es posible entonces que todo el tiempo estuvo discutiendo con todo el liderazgo judío acerca de la ley, de cómo cumplir la ley? No tiene lógica, no tiene ninguna lógica. Yeshua vino a romper completamente con la forma en que se estaba interpretando la ley de Moisés. Por eso es importante poner atención y analizar las palabras de Yeshua, los evangelios, porque las ocasiones en que los líderes venían con él y le reclamaban acerca de determinadas cosas, Yeshua les corregía y les decía literalmente que estaban entendiendo mal, y que en ocasiones no solamente entendían mal, sino que en ocasiones les dijo hipócritas. ¿Por qué? Porque el pueblo judío se recargaba mucho en el tema de sus tradiciones. Y en ocasiones el tema de la tradición desplaza a la ley de Moisés. Hubo una ocasión en que les dijo que enseñaban a la gente que tenía la posibilidad de ayudar a sus padres porque ya eran viejos, que no importaba si no les ayudaban, siempre y cuando cumplieran con su corbán, con su ofrenda en el templo. O sea, sí, en un momento dado es importante que lleven su ofrenda al templo, pero de ninguna manera sustituye la responsabilidad que tú tienes con tus padres cuando tus padres tienen necesidad. Entonces, de eso se trata, entender la Torá, pero bajo la comprensión y el discernimiento que te puede
proveer la enseñanza de Yeshua. Por ejemplo, en el caso de Pablo, Saulo de Tarso, antes de ser llamado por Yeshua, ¿qué fue lo que sucedió? Era un hombre muy duro, perseguía a los seguidores de Yeshua, y lo que sucedió una vez que se quedó ciego y después de que se recuperó, Pablo comenzó a recibir discernimiento y enseñanza de Yeshua, pero de una forma sobrenatural. Por esa razón es muy difícil en ocasiones, si no estás muy adiestrado en la escritura y en la Torah, no vas a poder entender a Pablo, y en el peor de los casos lo vas a malinterpretar. ¿Por qué? Porque muchas veces se consideraba que Pablo estaba en contra de la Torah, en contra de los mandamientos literales de la Torah. Pero el problema es ese, ¿no? El problema es que nosotros tendríamos que considerar que Pablo recibió una enseñanza, una doctrina sobrenatural. ¿Por qué? Porque ahí está la escritura. Ahí está la escritura. Si nosotros vemos todas las cartas, te vas a dar cuenta que el discernimiento que tuvo Pablo fue muy especial. Hilaba tan delgado, que podrías decir cualquiera que se había vuelto loco. Pero realmente no, realmente Pablo era muy apegado a la ley, siguiendo la enseñanza, solamente que él seguía la enseñanza de la doctrina de Jesucristo. Así es de que Pablo adquirió un conocimiento sobrenatural acerca de la deidad de Yeshua. No solamente lo entendió como un rabino, ni siquiera lo entendió como si fuera un maestro o un rabino, no. Él entendió que era Dios sobre todas las cosas, y así lo escribió. Así es de que esto significa que el conocimiento entregado a Yeshua fue sobrenatural, con mucha más razón. Y resulta contradictorio entonces que se diga que Yeshua estudió en alguna yeshiva. Pues eso es realmente fantasioso. Bueno, hay quienes dicen que la enseñanza de Jesucristo es cábala. Los cabalistas, hay cabalistas, no voy a decir nombres por respeto, pero hay cabalistas que sostienen esto. Y entonces ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Porque el tema de la cábala lo quieren interpretar solamente como algo espiritual. ¿Sí? Entonces ahí es donde no te checa, porque la cábala es otra cosa. Simplemente desde su concepto no tiene nada que ver con el aspecto espiritual. Y Yeshua, por supuesto que no tiene nada que ver con la cábala. Eso es otra fantasía más. Así es de que lo que sí entonces nos tiene que quedar muy claro una cosa: hay muchas maneras de negar al Hijo, hay muchas formas de negar al Hijo, y esta es una de ellas: negar su gloria y su majestad, las cuales fueron puestas por Dios como corona sobre Yeshua. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos antes de hablar de Yeshua como si hubiese sido cualquier mortal. No fue así desde su concepción. Verso 16, regresamos a Juan 7, dice: Yeshua le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ya te diste cuenta? Les está diciendo: no soy yo, sino del que me envió. Es decir, lo mismo pudo haber dicho Pablo en el comentario que hace rato hicimos. ¿En qué sentido? Pablo igualmente pudo haber dicho: pues esto que yo hablo, esto que yo les enseño a las comunidades de Corinto, Éfeso, etcétera, etcétera, ¿qué pudo haber dicho? Bueno, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Igual. ¿Por qué? Porque a final de cuentas fue un enviado. Yeshua fue un enviado.
solamente que el caso de Yeshua es el Hijo de Dios. Verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero ¿quién va a conocer esto? ¿Quién va a entender la diferencia? ¿Quién va a discernir quién está hablando por su propia gloria o quién está hablando de parte de Dios? El que no busque su gloria. El que no busque su gloria es el que va a discernir esto. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Y fíjate cómo lo niegan, dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Estaban mintiendo. Yeshua respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Les está recordando. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y está hablando de este tema por lo que va a decir. Él está hablando de que intentan matarlo por una maravilla que hizo él en día de reposo, en el Shabbat. Dice, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Verso 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. ¿Dónde está la contradicción aquí? En lo que representa la circuncisión. ¿Qué es lo que representa la circuncisión? El pacto con el pueblo, ¿no? Con Dios. Más allá, ok, sí, pero más allá, ok. ¿De qué tipo de circuncisión está hablando aquí Yeshua? La circuncisión del corazón, porque tiene que ver con la conciencia que hace que la persona adquiera, esté enterada de su nueva condición delante de Dios, de su nueva vida, de la gran responsabilidad que ha adquirido a través del pacto, es decir, como si volviera a nacer. Y esto es obra sobrenatural de Dios. Esto no es del hombre. La circuncisión en el corazón se da por Dios a través del Espíritu. Es decir, el hombre está convencido, va y se circuncida y está bien. Ok. Pero no necesariamente al mismo tiempo nació la circuncisión del corazón. En algunos antes, quizás, o en algunos es después. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los frutos de esta conversión verdadera, fidedigna. No tiene nada que ver con algo físico antes. Es decir, la circuncisión en la carne es necesaria. ¿Por qué? Porque se cumple el mandamiento establecido en la Torá. Pero la circuncisión del corazón la da el Espíritu de Dios. Entonces, fíjate lo que está diciendo una vez más. Dice versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada en el día de reposo, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Este hombre que sanó completamente fue el paralítico de Betesda, que después en el templo lo alcanzó el Señor y le dijo, mira, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿En qué consistió la sanación? En este compromiso de que sea un hombre diferente. Tendría que dar frutos de arrepentimiento. Por esa razón, Yeshua está hablándolo como si fuera la misma cosa. Pero por lo que él hizo, lo quieren matar. Y fue en el día de reposo. No juzguéis, perdón, así es de que bueno,
Sí, nada más que, bueno, aquí hay algo que quiero yo comentar con relación a este tema, porque, eh, mira, por ejemplo, en el cristianismo, o el cristiano, ¿qué es lo que dice con relación a ese tema? Ten fe y todo lo que pidas te será cumplido, sin importar cómo vivas, ¿ok? Si hay algo que tu conciencia te diga, no hagas caso. Tú ten fe. Dios es fiel. Claro que Dios es fiel. Sí, pero eso no tiene nada que ver con que no le hagas caso a tu conciencia. Tienes que obedecer, escuchar a tu conciencia. ¿Por qué? Porque es Dios. Te está diciendo, esto está mal. Tienes que corregirlo. Obedece. Discernimiento espiritual. El judaísmo dice, tienes que cumplir los mandamientos al pie de la letra, con todos los rituales creados para que tu fe sea apta. O sea, si vas a recibir el día de reposo, tienes que poner el pan, el vino, los rezos, las oraciones, o como se diga, etcétera. En fin, el mantel, no sé, tantas cosas que hay en el judaísmo. Porque si no, entonces no es apto, no es kosher. Pues bueno, unos y otros están sumidos en la religiosidad, por cuanto hacen exactamente lo mismo que Yeshua les reclamó, simplemente no juzgan con justo juicio. La religión cauteriza los sentidos, tal y como lo haría Satanás para impedir que Israel despierte. Así es de que lo que tenemos que hacer es quitarnos, despojarnos de los aspectos religiosos de nuestra fe, a fin de que podamos avanzar, podamos crecer en nuestra fe. Verso 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo que le está diciendo, usen el sentido común, el sentido de la lógica. Haz a un lado un poquito la religión para que puedas ver las maravillas de Dios. Pero eso está bien difícil cuando la persona tiene muy enconada la religión. Y cuando hablo de religión, no hablo de una religión, no hablo de un sistema, no hablo del catolicismo, no hablo del judaísmo, no hablo no, o sea, como se llame. Hablo de la religión como actitud en la persona religiosa. Esta actitud que te lleva a la idolatría en un hilo tan delgado que ni cuenta te das. ¿Por qué? Porque si te dijeron en tal lugar tienes que hacer las cosas de esta manera, así, asado, lo primero que haces es hacerlo así antes de ir a la Biblia y cuando menos enterarte si realmente eso dice. Eso es la voluntad de Dios. La religión va ligadísima a la idolatría y la gente no se da cuenta. Verso 25, decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien busca para matarle? Mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, este es el Mesías? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde sea. Yeshua entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Entonces procuraban prenderle. Dice, verso 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Mesías cuando venga hará más señales que las que éste hace. Preguntaban, ¿hará más señales? O sea, ¿será posible que haga señales más poderosas que es? Pues imagínate, a un paralítico después de 38 años le dijo, levanta tu leche y anda. Imagínate.
Verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Yeshua dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Una vez más, verso 34. Me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué creen? Pues en la pregunta estuvo la profecía. Efectivamente, las palabras de Yeshua, cuando les dice a los judíos que le buscarían pero que no le hallarían, son una referencia a que efectivamente el pueblo judío ha buscado por más de 2000 años al Mesías, pero no lo ha hallado. Esta advertencia Yeshua la confirmó cuando dijo que su pueblo no le vería más, hasta que dijeran: Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es justo lo que tienen que clamar Judá antes de que venga el Señor. Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. La casa, como una referencia al templo de Jerusalén, queda desierta, es decir, el Espíritu de Dios ya no estaría ahí. Queda desierta, porque ellos continuaron con todo el servicio del templo hasta el año 70 después de Yeshua. Pero dice: tu casa es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así de que este es el esquema bajo el cual se está cumpliendo la suposición de los judíos acerca de si Yeshua se iría a los dispersos entre los griegos. Pues efectivamente Yeshua hoy está entre nosotros. La expresión de los griegos tiene que ver con extranjeros. Hoy Yeshua está entre nosotros, los dispersos de Israel. Por eso dijo Yeshua que a donde él estaría, ellos, o sea, el pueblo judío no podría ir. El pueblo judío no podía venir con él, a pesar de haber tenido la responsabilidad de ser el hermano mayor de Efraín, como lo vimos en el estudio de Génesis. Y bueno, la escritura misma nos habla exactamente de los dispersos. Primera de Pedro, capítulo 1, 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así es de que efectivamente esta pregunta que se hicieron los judíos tiene que ver con la profecía que está cumpliendo Yeshua hoy en día. Verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estamos hablando del último día, del último día de la fiesta de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En capítulos anteriores hablamos acerca de lo que implica creer verdaderamente en Yeshua. Recordarán ustedes que
lo que hemos estado viendo acerca de creer en Yeshua tiene que ver con ser fiel a su enseñanza. Tú no puedes decir creer que crees en Yeshua si al mismo tiempo estás buscando edificar tu espíritu a través de la enseñanza judía. Y ya lo hemos explicado muchas veces. ¿Por qué? Porque si tú usas tu sentido de la lógica, tu sentido común, un sentido que Dios nos dio a todo el mundo desde que nacemos, ¿cómo puedes esperar edificar tu espíritu con enseñanza de un pueblo que no cree en Jesucristo? ¿Dónde está en su enseñanza? ¿Dónde podrías tú visualizar al Hijo de Dios que se te ha revelado a ti? Es imposible. Así es de que cualquier enseñanza que tú recibas por parte del pueblo judío en relación a la escritura, a la Torah, para edificar tu espíritu, hablo específicamente de tu vida espiritual, de tu crecimiento espiritual y no de otro tema, específicamente de este tema, pues simple y sencillamente no va a surtir efecto. Porque si la palabra de Dios es espiritual, cumple el propósito, cumple el objetivo de forma espiritual. Y si tú dices creer en Jesucristo, significa que eres fiel a la enseñanza de Él. Y no andas coqueteando con enseñanza diversa, enseñanza judía. Así es de que tendríamos que nosotros estar muy claros en ese tema. Es en ese contexto que nosotros al decir que creemos en Él, pero como dice la Escritura, entonces se cumple cuando dice de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significarían entonces los ríos de agua viva? ¿Qué significarían si está haciendo esta expresión Yeshua? Palabras de vida. El agua tiene que ver con la Torah, con la palabra de Dios. Ríos de agua viva significa palabras de vida. Significa que se cumplió el nuevo pacto en nuestra vida, que está su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando tú hablas, cuando tú hablas de su palabra, esta palabra es respaldada por Él, porque es viva, es una palabra viva. Así es. Esto que de lo que habla Yeshua para muchos puede ser como una locura. Sin embargo, para algunos que estamos entendiendo y estamos siendo fieles en su doctrina, lo estamos constatando, lo estamos viendo en nuestras propias familias, en nuestros hijos, en los seres que amamos, a quienes hemos tenido la oportunidad de compartir, porque estamos entendiendo que no somos nosotros, entonces es Él, pero por cuanto somos fieles a su palabra. Entonces la escenografía de aquel momento es impresionante, porque en este último día en que del que habla aquí Yeshua, según la historia, en Jerusalén se acostumbraba a llevar a cabo una ceremonia de libación de aguas sobre el altar. Estas aguas eran traídas desde el estanque de Siloé, que significa el enviado. Siloé significa el enviado. Y recordemos que esto es un título dado al Mesías, que estaba cerca, este estanque estaba cerca de Jerusalén, del templo, perdón. Este ritual, el pueblo judío lo llevaba a cabo tratando de cumplir la profecía de Isaías acerca de las aguas de la salvación. Dicho de otro modo, podríamos decir las aguas de Yeshua. Yeshua es una palabra hebrea, es un nombre hebreo que significa salvación, ya que el nombre original de Jesús es Yeshua, que significa salvación. Así que el título de Siloé o Shiloh, como se dice en Génesis 49, tiene una gran importancia si consideramos que el sacerdote iba a sacar las aguas de Shiloh, que es el título dado al Mesías. Iba el sacerdote, sacaba aguas de ese estanque
para llevar a cabo La libación. la libación sobre el altar. Así es de que esto lo hacían ellos, pero sin saber que la salvación Ahí está. estaba en el templo frente a ellos, y estaba ahí Yeshua, y estaban llevando a cabo este acto como clamando a Dios por salvación. Estaban clamando a Dios por el enviado, y ahí estaba el enviado. Esto es una referencia a Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12 dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Yud-Hei Vav-Hei, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Cómo podríamos leer esto de otra forma? Sacaréis con gozo enseñanza, sabiduría de la fuente de Yeshua, de las fuentes de Yeshua. Y diréis en aquel día: cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos al Señor, porque ha hecho esas cosas maravillosas, magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate, y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Imagínate que este capítulo de Isaías, en ese momento lo estaban recitando todo el pueblo judío ahí en el templo. O sea, imagínate pidiendo la salvación, pidiendo a Dios que enviara al autor de la salvación. Y ahí estaba. Así es que podemos imaginarnos al pueblo judío teniendo en mente todo este ritual, llevando a cabo la libación de las aguas, el sacerdote sobre el altar, y en ese momento escuchar a Yeshua diciendo, se levanta en medio del templo diciendo que Él es esa agua que estaban clamando, que estaban pidiendo, que ellos estaban anhelando. Él es la salvación por la que estaban clamando. Una vez más, cuando llegue la fiesta de Sukkot en este año, si el Señor nos permite, pues bueno, estaríamos compartiendo este tema de Sukkot, que ya lo vimos, pero ahí está compartido algunos temas de que vimos en Sukkot el año pasado. Apocalipsis 22. Y esto ya como una referencia al tiempo del reinado. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En sus frentes. No, esto de que estará en sus frentes, ¿de qué está hablando? Del mandamiento de Deuteronomio, que habla acerca de tener su ley como frontales. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios es el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Así es de que esto sería ya la consumación del reinado del Mesías, justo después de este tiempo que anuncia la fiesta de Sukkot, o que profetiza la fiesta de Sukkot.
Verso 39 dice, dijo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Así es de que esto estaba por cumplirse aún, pero aún estaba el Señor con ellos. Y este tiempo de ser glorificado es justo al momento que se está refiriendo Yeshua, aún no es mi tiempo. Verso 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Siempre los negativos, ¿no? Verso 42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo, el Mesías? Así es de que, bueno, aquí tenemos que aclarar esta situación, porque estaban, de alguna manera, se podría considerar que estaban justificados para negar esto. Sin embargo, vamos a ver las citas, los pasajes bíblicos que refieren de dónde tendría que venir, confirma precisamente de dónde tendría que venir el Mesías, y en el caso de Yeshua, pues de dónde vino, ¿no? Segunda de Samuel 7, del 12 al 17. Segunda de Samuel 7, del 12 al 17. ¿Lees, por favor? Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Así es. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los principios, desde los días de la eternidad. Así es de que estamos confirmando aquí efectivamente que sería de Belén y que vendría de la casa de David, de la casa de Judá, ¿ok? Entonces, el apóstol Juan simplemente dio por sentado que los estudiosos de las Escrituras sabrían que los argumentos de los judíos para negar que Yeshua venía del linaje de David eran sin sustento. Vamos a Lucas 2, por favor. De los versículos 1 al 7, puedes leer, por favor. Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había un lugar para ellos en el mesón. Así es. Así es de que está. Entonces, ¿dónde iban a ser? Pues en Belén. Se confirma que efectivamente, cada vez que Yeshua hablaba se manifestaban muchos con gozo de oírle hablar, pero por favor, ¿me ayudas? Mira, mejor que se vayan para allá. Ya siéntate tú. Dice
Ok, ya leímos Lucas. Entonces, bueno, cada vez que Yeshua hablaba, siempre se manifestaban muchos en contra y muchos se gozaban. Así es de que siempre sucedía esto. Y las palabras de Yeshua causaban escenarios totalmente entonces antagónicos entre las personas. En cierta manera, bien podríamos ver que todos esos escenarios que se repiten en la actualidad en todo el mundo, simple y sencillamente representan algo. Representan que el Señor ha comenzado a hacer una separación ya desde ese momento. No definitiva quizás, ¿por qué? Porque la definitiva va a ser ya después, ante el trono del Señor, pero desde ya se comienzan a enfilar ciertas personas hacia donde quieren, en un momento dado, a quién quieren pertenecer. ¿Y esto por qué? Bueno, esto surge a partir de que el Señor dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nosotros tendríamos que orar para que seamos apartados del lado que se manifiestan tangibles, de forma tangible, a su fidelidad y amor al Señor. ¿Por qué? Pues precisamente porque por nosotros murió. Él entregó su vida por nosotros. Así es de que yo creo que está más que justificado el hecho de que tú te entregues en amor y fidelidad al Señor. Verso 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Estaban muy enojados, estaban maldiciendo maldiciendo a la gente, supuestamente porque no sabían la ley. Lo que no sabían o que no querían obedecer, pues era la ley de los hombres, no tanto la ley de Moisés, porque cuando escuchaban por parte de Yeshua acerca de la ley de Moisés, se maravillaban de su enseñanza. Verso 50, les dijo a Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, les está cuestionando acerca de su proceder, cómo es, o sea, que la ley no es clara acerca de lo que están haciendo, porque están haciendo lo contrario. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Lo que estaba hablando Nicodemo era que no podían hacer un juicio sin haber cuando menos escuchado. Lo que estaba sugiriendo Nicodemo era que le escucharan primero, pero ellos ya estaban enjuiciando, ya estaban haciendo un juicio de condenación en contra del Señor. En la jactancia de los fariseos se expusieron su ignorancia, porque en primer lugar Yeshua nació en Belén, como ya lo vimos, dice la escritura que nació en Belén, no en Galilea, y Judea, en Galilea, en Belén de Judea. Y por otro lado, también se equivocaron al decir que de Galilea no se había levantado profeta. La escritura refiere que Jonás y Nahum fueron profetas de Galilea. Así es de que ni en una ni en otra le atinaron. Hicieron un juicio y bueno, simple y sencillamente expusieron su ignorancia. Lejos, muy lejos de haber hablado la verdad. Que el Señor nos libre de hacer juicio en las personas sin antes haberlas escuchado primero. Habiendo escuchado a las personas, podríamos tener una idea, cuando menos, acerca de lo que hablan, a qué se están refiriendo. Pero si no lo hacemos y simple y sencillamente emitimos juicio de condenación, pues bueno, estaremos pecando en contra de Dios
porque pecamos en contra de nuestro prójimo. Así es de que bueno, continuamos entonces con avanzando en el procedimiento, en el proceso de Yeshua al tiempo de su glorificación. Y hasta este momento vamos al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y bueno, esperemos que el Señor nos permita continuar hasta concluirlo. Vamos a terminar con una oración, por favor. ¿Quieres orar, por favor? Ya no tengo la garganta. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por esta enseñanza que recibimos de ti, Yeshua. Gracias, papito, porque de ti provienen solamente las aguas de vida, las aguas de Shiloh. Señor, solamente nos queremos alimentar de esas aguas, queremos beberlas, solamente de ellas. No queremos enseñanzas de hombres, no queremos mandamiento de hombres, sino obedecer tu ley, Padre, que es perfecta y santa. Gracias te damos por este tiempo en que vivimos, en que tú nos estás advirtiendo, mi Dios, los errores que iba a cometer tu pueblo al poner oído atento a otras voces, a otros mandamientos que no fueran los tuyos, porque tú dijiste que tu doctrina no era tuya, sino la de tu Padre. ¿Y cuándo dio tu Padre esta doctrina? En el Sinaí, Señor. Gracias por esos mandamientos que nos han, Señor, santificado delante de ti, nos están purificando, nos están limpiando, nos están haciendo rectos delante de ti en mejor camino, Señor, limpiándonos de toda impureza. Gracias, papito, porque nos estás renovando, nos estás restaurando. Gracias por todo esto, Padre. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.